Bienvenidos una vez más. Hoy día 9 de este espacio Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y les agradezco a todos el que me acompañen en esta ocasión para ver en la palabra de Dios algo que realmente es importante. Confía en que Dios enmendará las cosas. Seguramente todos disfrutamos de distintos pasatiempos. El mío, por ejemplo, es completar crucigramas. Cuando me veo atascada en una palabra, no abandono el crucigrama, sino que pasamos a la siguiente palabra. Y al encontrar una respuesta, esto muchas veces me ayuda a completar lo que estoy haciendo y al final, incluso, puedo solucionar la mayor parte del crucigrama y hasta resolverlo por completo. En cierto modo, leer algunas partes de la Biblia se parece a intentar solucionar un crucigrama. Pero de vez en cuando enredarnos en una sección difícil, podemos usar los pasajes que comprendemos para ayudarnos a resolver algunos que parecen más difíciles. Nos resulta difícil no solo entender ciertos pasajes de la Biblia, sino también el comprender la razón por la que suceden algunas cosas en nuestro mundo. Por ejemplo, pareciera haber tanta injusticia. En el pasaje que compartimos ayer, vimos esta respuesta retórica cuando Abraham dijo: «Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia?». Una cosa sobre la que podemos estar completamente seguros es que en el último día de la historia humana podremos ver el juicio perfecto de Dios y todos diremos: eso es absolutamente justo. Dios tiene toda la eternidad para enmendar las cosas. Entre tanto, nosotros nos debatimos entre muchas pistas que no podemos resolver. Cada uno de los pasajes que vamos a ver en el día de hoy nos dice algo acerca del hecho de que al final Dios enmendará todas las cosas. Salmo 7, que vamos a compartir hoy, nos enseña que debemos confiar en que Dios hará un justo juicio. Algunos piensan que creer en un Dios que juzga podría generar aún más violencia en el mundo actual. Pero en realidad ocurre lo opuesto. Cuando dejamos de creer en el justo juicio de Dios, podemos ser tentados a tomar la justicia en nuestras manos y buscar venganza en contra de nuestros enemigos. David confió en que habría un juicio y que Dios juzgaría y que él sería juzgado justamente, y confió en que Dios lidiaría también con sus enemigos. Si creemos en un Dios que hará y que habrá de juzgar con perfecta justicia, entonces podemos dejar este asunto o cualquier asunto en sus manos y hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos: amar a nuestros enemigos. Muchos problemas del mundo actual se resolverían si la gente creyera que hay un Dios que juzga con justicia y que podemos confiar en Él para que finalmente enderece las cosas. Mateo capítulo 7, que también es parte de nuestra lectura del día, dice: confía en Jesús, a quien Dios le ha confiado todo juicio. Jesús sabía todo lo relacionado con la construcción de viviendas. Obviamente era un carpintero. Y él usa una ilustración que se emplea desde lo práctico y lo terrenal a la vez. Dos hombres deciden construir una casa. No hay dudas de que se proponían vivir en ella y disfrutar con su familia. Ambos edificaban algo de importancia duradera. Nuestra vida es como una casa, aunque su significancia es para toda la eternidad. La característica más importante de toda vivienda son los cimientos. Aquellas casas diferían muy poco en su apariencia, pero solo una estaba cimentada sobre la roca. De igual modo, dos vidas pueden parecer iguales,
pero la diferencia entre los cimientos resulta evidente cuando de forma inevitable surgen las tormentas de la vida. La prueba ocurre durante esta vida o en el día del juicio. Lo que es cierto, según Jesús, es que vendrá. Pero no tienes por qué vivir en el temor cuando los cimientos de tu casa están sobre la roca. Jesús dice que la diferencia clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. El conocimiento nos debe llevar a la acción, debe afectar nuestra vida o de otro modo edificaremos sobre la arena. Las palabras de Jesús son, ante todo, un llamado a creer en Él. Nuestra salvación es por fe en Jesús, que se vive en obediencia. Jesús se maravilló ante la fe del centurión. La evidencia de esta fe surgió debido a que el centurión creyó que la palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su criado. El centurión entendió que cuando Jesús hablaba, era Dios quien se expresaba. También leeremos Génesis capítulo 19, que nos enseña a confiar que al final el juez de toda la tierra obrará con justicia. Ayer vimos cómo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra. En el pasaje de hoy se destaca que su pecado incluía una horrenda cultura de violación grupal. También incluía otros pecados como soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Parece ser una descripción de la sociedad actual. Dios ofreció todas las oportunidades para que los únicos justos huyeran. Cuando Lot titubeó, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. El juicio sobre la esposa de Lot parece muy severo. Sean cual fueran las razones para ello, ciertamente constituye un ejemplo. Jesús dijo: acuérdense de la esposa de Lot. No hemos de mirar atrás. Si dejamos una vida de pecado, entonces no debemos volver a ella. Las instrucciones fueron: huye hacia las montañas, no sea que perezcas. De igual modo, se nos dice que huyamos de los malos deseos. Aún Abraham no estaba libre de pecado. En efecto, repitió el mismo pecado. Trató de hacer pasar a su esposa Sara como si fuera su hermana y casi la incita a cometer adulterio. El mensaje de la Biblia no es solo que Dios salva a pecadores, sino que también los utiliza. Dios bendice a Abraham y responde su oración. Y en este tiempo nos emplea a pesar de nuestro pecado, porque es un Dios misericordioso y Él, en Jesús, ha cargado el juicio sobre sí. Salmo 7, versos del 1 al 9. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen. Rescátame para que ellos no me atrapen como un león y me destrocen sin tener quien me salve. Señor, Dios mío, te juro que no hice nada malo, que no soy culpable de ningún crimen. Mi amigo me trató mal y no me vengué. Dejé en libertad al que me perseguía. Pero si me hubiera vengado, merecería entonces que mi enemigo me pisotee y que derribe mi honor. Levántate, Señor, en tu furia, muestra toda tu ira, pues mi enemigo está muy enojado. Decreta tu justicia a mi favor. Habrá un juicio para las naciones. Ellas se reunirán a tu alrededor. Entonces coloca tu trono sobre ellos en las alturas. Oh Señor, si eres juez de las naciones, juzga a mi favor, porque hago lo que es bueno. Señor, hazme justicia conforme a mi integridad. Que los perversos dejen de hacer el mal. Apoya al justo.
Dios es justo y Él examina nuestros pensamientos y deseos. Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo capítulo 8, versos 1 al 22. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: Sí, quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote, y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Jesús le dijo: Iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él irá. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que le seguían: Les digo a la verdad que nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente en el reino de Dios y participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados. Estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes del dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán: Ve a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde descansar la cabeza. Otro de sus seguidores le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Génesis capítulo 19. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró rostro en tierra y les dijo: Miren, señores, por favor, acepten quedarse en casa de su siervo. Pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: No, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida. Les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió y, cerrando la puerta tras sí, le dijo: Amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas como ustedes deseen, pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron: Tú ven acá. ¿Acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta, agarraron a Lot y lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos, para que así no pudieran encontrar la puerta. Los 2 hombres le dijeron a Lot: ¿Hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, a tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad. Y entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas: Levántense y abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole: Levántate y toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse, así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él, y lo sacaron y lo llevaron fuera de la ciudad. Cuando los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: Escapa para salvar tu vida, no mires atrás y no te detengas en ningún valle, corre hacia las montañas, porque si no lo haces, serás destruido. Entonces Lot les dijo: No, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo, su siervo, y al salvar mi vida, me han demostrado gran bondad. Pero no puedo correr hacia las montañas, porque temo que la destrucción me alcance y muera. Miren aquella ciudad, queda lo suficientemente cerca como para correr hasta allá. Es una ciudad pequeñita. Déjenme escapar hacia allá. ¿Acaso no es una ciudad pequeña? Así
habrán salvado mi vida. Entonces el ángel le dijo: sí, también te haré ese favor. No destruiré la ciudad que me has mencionado. Apúrate, huye allá, porque no podré hacer nada hasta que tú llegues. Por esa razón, la ciudad fue llamada Zoar. Lot llegó a Zoar al amanecer. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades, el valle, todos sus habitantes y todo lo que crecía en el suelo. La esposa de Lot viró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde se había encontrado con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y todo el valle y vio que salía humo de la tierra como el humo que sale de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. Lot se fue de Zoar y se quedó a vivir en las montañas en compañía de sus 2 hijas. Como tenía temor de quedarse en Zoar, él y sus 2 hijas se quedaron en una cueva. La hija mayor le dijo a la otra: nuestro papá está viejo, y aquí no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Ven, emborrachemos con vino a papá y luego irás tú a acostarte en su cama y tendremos relaciones con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro padre. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó. Al día siguiente la hija mayor le dijo a la otra: anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones con él. Emborrachémoslo con vino esta noche también. Luego tú irás a acostarte con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija menor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando ella se levantó de su cama. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz a un niño y lo llamó Moab. Él es el padre de todos los moabitas actuales. La hija menor también dio a luz a un niño y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de todos los amonitas actuales. Génesis capítulo 20. Abraham viajó de allí hacia la región de Negev. Se estableció entre Cades y Sur. Mientras vivió en Gerar como extranjero, le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara: ella es mi hermana. El rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche, Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces dijo: Señor, ¿destruirás a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él: ella es mi hermana? Ella misma también me dijo: él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente, dijo Dios en su sueño. Yo sé que hiciste esto con buena intención. No permití que pecaras contra mí, y por eso no dejé que la tocaras. Ahora, devuélvela a ese hombre, porque él es un profeta. Él orará por ti, y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Abimelech madrugó al día siguiente, llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho.
Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué lío querías armar con esto? Abraham dijo: es que yo pensé, seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá. Yo me casé con ella. Cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá, yo le dije a ella: hazme el favor, a donde quiera que vayamos, siempre debes decir de mí: él es mi hermano. Entonces Abimelec reunió ovejas, ganado, esclavos, esclavas, y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelec le dijo: mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Luego le dijo a Sara: le he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. Te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo. Así que saldrás bien librada de todo esto. Después, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su esposa y a sus siervas, y volvieron a tener hijos, ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Y queremos finalizar, como cada día, con una oración. Señor, me refugio en ti. Gracias porque siempre podré confiar en tu juicio perfecto y nunca precisaré tomar venganza sino amar a mis enemigos y orar por quienes me persiguen. Padre, gracias porque Jesús no solo es capaz de empatizar con mi debilidad, sino que también murió por mis pecados, cargando el juicio por mí, de modo que yo no tenga que vivir atemorizado. Señor, gracias porque puedo estar confiado en que al final el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de nuestro devocional y lectura diaria en este espacio que hemos llamado Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea, les mando muchos saludos, muchas gracias y bendiciones. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana.